Os dejo con el hermano Henry. Dios los bendiga. Amén, Pastor David y Pastor Leonardo, muchas gracias. Dios les bendiga. Les deseamos esa pronta y completa recuperación y seguimos orando por ustedes. Bueno, y hablando de los papás, pues deseando también que reciban un muy buen regalo el día de hoy. Yo ya recibí el mío y es la gracia que el Señor me ha regalado el día de hoy de estar aquí frente a usted para compartirles de su santa y gloriosa palabra, y es lo que vamos a hacer en este día. Bueno, casi todas las cosas, la mayoría de las cosas que nosotros vemos como objetos, lo que se construye, lo que se fabrica, es hecho a través de modelos, Siempre que se va a hacer algo se utiliza un modelo que es la guía, que es el punto de partida para hacer las cosas. Esta palabra modelo tiene su origen en un término italiano que se conoce como modello, el cual es el concepto que tiene este concepto tiene diversos usos y significados, como se aprecia en el diccionario. Una de las acepciones hace énfasis a aquello que se toma como referencia para tratar de producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo, que es el patrón ejemplar u original del cual los otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Es decir, a partir de un modelo se construyen otras cosas que se procura que sean, si no exactamente como él, por lo menos lo más parecido posible. En esto del modelo también se habla del molde, que es una pieza o un conjunto de piezas acopladas que son interiormente huecas, pero con los detalles e improntas exteriores del futuro sólido que se desea obtener, y en el cual se vierte el líquido plástico, metal, resina, silicona, etcétera, para sacar un producto. Entre los años 90 y 94 tuve la oportunidad de laborar en una fábrica de baterías. Laboraba en el área de fundición y teníamos que fundir todo lo que tenía que ver con el plomo, los puentes, los espigos, las uniones que llevan interiormente las baterías. Y todo esto se fabricaba a través del molde. Estaban los moldes para cada pieza. Y no podíamos alterar el molde, porque si lo hacíamos, entonces la pieza no salía con las especificaciones ni las medidas exactas para cumplir su función dentro de la batería. Era así como si un molde se alteraba en algo, el producto salía con una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia representaba una falla en la línea de producción que al final no garantizaba una batería de calidad. Y todo tenía que ir de acuerdo al molde que se trabajaba, o al molde que existía, al diseño que se había hecho, para que esa pieza saliera a la perfección. Si no se hacía así, entonces vendría una pérdida de tiempo, de material y por ende también de dinero para la empresa. Hoy quiero que hablemos de el modelo de Dios, el modelo de Dios. Y voy a invitarle para que un momentico cierre sus ojos ahí en su casa donde está, y le pidamos a Dios que esta palabra llegue a nuestro corazón y podamos ser conforme a esta palabra a partir de hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret estamos en esta mañana delante de ti. Señor, gracias por la oportunidad que nos das
Aunque hoy no tenemos un público presente en este lugar, tenemos un público virtual que nos está mirando y que se va a alimentar con esta palabra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu vengas y nos enseñes esta palabra en el día de hoy y la volvamos práctica en nuestra vida para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Amén. El modelo de Dios. Voy a invitarle para que leamos en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 40. Versículo muy corto. Éxodo 25, 40. Éxodo 25, 40. Un modelo nos ayuda para hacer algo o igual conforme a él. Y si se hace así, no habrá lugar a equivocaciones, ni errores, ni dudas, ni confusiones, ni nada. Éxodo 25, 40. Esto se lo dijo Dios a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Escuche bien, mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿De qué está hablando aquí? Cuando Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo, conocido como el tabernáculo de reunión, donde se iban a hacer los sacrificios por expiación para el pecado del pueblo, Dios le mostró a Moisés en el monte el modelo de cómo tenía que ser ese tabernáculo. Y Moisés debía seguir ese modelo. No podía salirse de él, ni decir como muchas veces decimos nosotros: no, pues yo creo que le puedo hacer esta reforma. Ahora, hay cosas que sí se pueden modificar un poco y tal vez no van a representar un riesgo, un peligro, pero hay otras cosas que tienen que ser exactamente como el modelo lo indica. Y en este caso, mucho más cuando se trata del modelo que Dios ha dado. Entonces Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no tenía ninguna opción y no podía objetar ninguna de las cosas que Dios le había mostrado y le había dicho de cómo hacer el tabernáculo y todo lo que el tabernáculo iba a contener. En primer lugar, yo quiero que miremos 4 cosas muy importantes que se detallan en este versículo. Primero, mirar. Este mirar tiene que ver con la observación, pero con una buena y excelente observación. Nos podemos imaginar a Moisés en el monte y Dios mostrándole en esa visión todo el modelo del tabernáculo. Yo no sé si Moisés se lo grabó de memoria. No sé si tomó de pronto una tabla y empezó a apuntar todos los detalles. Pero si usted lee todo el capítulo, se va a encontrar que este tabernáculo tenía una cantidad de detalles pequeños y grandes, pero que eran originados por el mismo Dios. Entonces no sé si Moisés se los grabó de memoria, los pudo recordar al momento de edificar y hacer el tabernáculo, o si tomó apuntes. Bueno, no lo sé. Lo cierto es que él no tenía ninguna opción de modificar el modelo que Dios le había mostrado, y por eso le dice Dios a él: mira. Entonces Moisés tenía que hacer un recorrido. Moisés tenía que mirar muy detalladamente cada parte del tabernáculo que Dios le estaba mostrando. Por eso le dice: mira, observa, fíjate.
Observa bien lo que hay aquí, lo que hay allí. Esto que tienes que hacer, esto cómo va puesto, esto cómo va ubicado. Moisés tenía que observar muy bien lo que Dios le estaba mostrando. Y para ir haciendo una aplicación de esto a nuestra vida, cabe preguntarnos si cuando Dios a nosotros nos indica hacer algo o nos muestra hacer algo, lo estamos observando bien para hacerlo de la manera como Dios lo está mostrando, para evitar cometer errores que luego van a ser fracasos, o que van a presentar o representar problemas y dificultades para nosotros. Cuando usted le dice al carpintero: necesito que me haga un mueble, pero lo quiero así, así y así, usted queda satisfecho cuando el carpintero le hace el mueble tal como usted le presentó el modelo, como usted le dijo. Hay mujeres que van por las calles del centro y ven una vitrina con un vestido espléndido, bonito. Inmediatamente sacan su celular y toman la foto. Ay, le voy a decir a la modista que me haga este vestido. Yo sé que ella lo puede hacer. Que me haga este vestido tal como está aquí. Y va donde la modista. Le dice: modista, mira, vi en el centro este vestido tan bonito. Mira, ¿usted lo puede hacer? Ah, sí, bueno, entonces necesito y quiero que me haga este vestido así mismito como está aquí. Luego usted va por el vestido, la mujer va por el vestido y queda satisfecha si se lo hizo tal como le mostró la foto que tomó allá en la vitrina, y queda insatisfecha si no se lo hace de la misma manera. Si algo quiere Dios, mi estimado hermano y amigo, es que usted y yo hagamos las cosas como Él nos lo ha enseñado, como el modelo que Él nos ha mostrado. Por eso es necesario observar la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene todos los lineamientos, los modelos que Dios ha diseñado y ha establecido para que tú y yo caminemos de acuerdo a lo que Él quiere. Por eso es que la palabra de Dios se tiene que leer, y no solamente leer, sino estudiarla. Ir a la profundidad de la palabra. ¿Qué me quiere decir Dios aquí en la palabra? En esto que estoy leyendo, Dios, ¿qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Conozco de cristianos que cuando leen esos versículos y llegan, toman un lápiz, toman un papel y empiezan a apuntar lo que Dios les está hablando. Eso es bueno, porque así no se les va a olvidar. Otros pues tienen la capacidad de guardarlo en el corazón para no olvidarlo. Lo importante es que observar esos modelos que Dios ha mostrado. Mira y hazlos conforme al modelo que se te mostró en el monte, le dice Dios a Moisés. Y es lo que Dios esta mañana le dice a usted y me dice a mí. Mire aquí, mire aquí, y haga conforme a como yo se lo estoy mostrando. Dios también le dijo a Josué que mirara bien las palabras de esta ley para cumplirlas y para hacer todo lo que en ella estaba escrito. Pero también le dijo: mira, observa, analiza, profundiza. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo: seguir el modelo de Dios que está en su palabra. Hay gente que está buscando nuevas revelaciones. Hay gente que está buscando nuevas profecías. Hay cristianos que andan de iglesia en iglesia buscando dónde está el mejor profeta. Ay, es que el pastor de aquella iglesia, él es profeta, me voy para allá. Buscando siempre algo, que una palabra nueva, que una revelación nueva, cuando ya está desde Génesis a Apocalipsis la revelación de lo que Dios quiere que hagamos, el modelo que Dios diseñó y nos está mostrando en su palabra. Ya está aquí.
solo léala, solo estúdiela, solo profundice en ella. Como dijo el Señor, escudriñe las Escrituras. No lea la Biblia por competencia, por competir con el otro quien leyó más versículos, más capítulos en la semana. Siempre he dicho, así se lea un capítulo en el día, pero sáquele el provecho a ese capítulo. Aplique ese capítulo, analice ese capítulo, estudie ese capítulo. Es preferible leer un solo capítulo en el día y sacarle todo el mejor provecho y toda la mejor aplicación a la vida que leerse 4, 5, 8 capítulos y no aprender nada, no saber qué dijo Dios y no analizar, no mirar qué es lo que Dios le está hablando y le está enseñando. Mira y hazlos, observa bien. En segundo lugar, tenemos la palabra hacer. Mira y hazlos. El hacer tiene que ver con una acción, nos indica una acción del verbo hacer. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Del verbo hacer. Entonces, hacer significa una acción a tomar, actuar. Y vuelvo a esto, Moisés analizó todo y lo aprendió. Luego, ¿qué le tocaba? Ir y ejecutar eso. Tomar la acción de hacer, empezar a hacer. Y probablemente muchas de las cosas que Moisés tenía que hacer en el tabernáculo eran un poco complicadas. Por ahí han publicado algunas videos e imágenes animadas de cómo era el tabernáculo. Se ve que era algo espléndido, estupendo, muy hermoso. Y ese trabajo de hacer el tabernáculo requirió de mucho tiempo, de mucho sacrificio, de mucha dedicación por parte de Moisés para hacerlo conforme a lo que Dios le había mostrado. Y tal vez, como venía diciendo, se encontró con cosas que eran muy complicadas tal vez hacerlas, pero las tenía que hacer. Vuelvo y digo, no tenía una opción, tenía que hacerlo así. Siempre estamos esperando que Dios nos hable. Siempre estamos deseando que Dios nos muestre. Siempre estamos pidiendo que Dios nos revele ciertas cosas. Y cuando Él lo hace, lógicamente es para enseñarnos y decirnos algo así. La pregunta es entonces, ¿si lo estamos haciendo como Él lo está mostrando? Moisés tenía que tomar la acción de hacer, de ir a trabajar, Ay, que Dios me hablara, y Dios le habla y es como si Él no le hubiera hablado, porque no se presta el oído, ni se cumple ni se hace. Y aunque sea un versículo muy tallado, y aunque sea un versículo muy repetido, y aunque sea un versículo del cual mucho se ha enseñado, hay que volverlo a repetir. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Hacer. Usted hace lo que Dios le ha mostrado que haga. Usted cumple lo que Dios le ha ordenado. Usted actúa conforme a lo que Dios le enseña, conforme a lo que Dios le muestra cuando usted le pide que le hable. Medítele en esta mañana, porque no solamente era mirar, no solamente Moisés tenía que observar, también tenía que hacer, ir a la acción, al hecho. En tercer lugar, encontramos lo que venimos hablando, el modelo. Le dice Dios, conforme al modelo. No omitas ningún detalle, porque todo el tabernáculo
Cada cosa del tabernáculo tenía su trasfondo espiritual. En el tabernáculo, dentro de la fabricación y todo lo que el tabernáculo contenía, habían cosas proféticas que se cumplirían y se han ido cumpliendo a través de los tiempos. Por eso Moisés no podía omitir nada, porque todo este tabernáculo tan hermoso, tan espléndido, tenía cosas que señalaban a un futuro. Tenía cosas que señalaban e indicaban algo que vendría. Eran representativas y enseñanzas para nuestros tiempos. Por eso él tenía que hacerlo conforme a ese modelo. Entonces encontramos mirar, hacer, pero también encontramos la palabra modelo, conforme al modelo. Este modelo nos enseña, como decíamos anteriormente, el patrón inicial o referencia de donde parte el resto de lo que se va a hacer. Modelo. Porque los modelos se usan es para hacer las cosas exactamente como se muestra allí. Sino para qué el modelo. Y Moisés o Dios hubiera podido decirle a Moisés: Moisés, necesito que hagas un tabernáculo que contenga esto y esto y esto. Y Moisés lo hubiera podido hacer a su modo, a su amaño, a lo que él podía. Pero vuelvo y digo, como el tabernáculo estaba lleno de cosas proféticas, de cosas que Dios tenía preparadas para futuros tiempos, por eso Moisés no podía hacerlo como a él le pareciera, sino como el modelo que Dios le había mostrado. Entonces recuerde esta palabra, modelo, el modelo de Dios. Y en cuarto lugar tenemos también que se habla de monte. Conforme al modelo que se te mostró, ¿dónde? En el monte. ¿Por qué en el monte? ¿Por qué no podía haber sido en otro lugar? Por allá, en una cueva. Por allá Moisés acostado. Bueno, el monte ha sido representativo de altura, de protección. Pero todo esto nos lleva también a ver que el monte es un simbolismo de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Cuando usted y yo queremos que Dios nos muestre algo, cuando usted y yo queremos que Dios nos enseñe algo, que Dios nos revele, nos muestre algo, nos diga algo, nos hable, bueno, no sé, lo que usted quiera, ¿cuál es el lugar perfecto para hablar con Él o para pedirle a Él que hable? ¿Cuál es el lugar? Es su presencia. Y el monte ha sido simbolismo de la presencia de Dios. Por eso, cuando usted y yo queremos que Dios nos hable, nos diga algo, no podemos esperar que nos hable o no responda sin antes haber ido a su presencia, sin antes haber hablado con Él, sin antes haber tenido un momento, un tiempo de intimidad con Él en ese monte que es su presencia. Ya Dios responderá usted estando en otra actividad diferente. Pero lo primero que hay que hacer es ir al monte que es su presencia. Dios quería que Moisés hiciera este tabernáculo y le ordenó: Moisés, sube al monte, vaya a ese monte Sinaí, suba a mi monte porque necesito hablar contigo. Y Moisés, como buen cristiano obediente, subía al monte. Cada vez que Dios lo llamaba al monte, allá subía él a hablar con Dios, a escuchar a Dios, a ver Dios qué le decía, qué le enseñaba, qué le mostraba. Y en este caso Dios quería enseñarle el tabernáculo. Privilegiado Moisés, que fue el hombre que Dios usó para construir este tabernáculo. Privilegiado Moisés, que fue el hombre que Dios usó para mostrarle, al hombre que Dios llamó para mostrarle este tabernáculo. Es así como
Es necesario ir a la presencia de Dios si queremos que Él nos muestre qué hacer, qué decisión tomar. A veces tenemos muchas incertidumbres, a veces tenemos muchas dudas, muchas cosas. A veces estamos ahogados en diversos conflictos internos o familiares o laborales o lo que sea, y nos ponemos sin saber qué hacer. Pero el cristiano, usted hermano que me oye, que me ve, usted hermano que está allí como hijo de Dios, sabe y debe recordar que el lugar para escuchar a Dios es su monte, es su santa presencia, para que Él hable, es a través de su palabra, donde Él enseña lo que usted y yo necesitamos saber y aprender. 4 cosas muy importantes que se ven aquí en este versículo 40. En segundo lugar, vemos que Dios trabaja con moldes y diseños. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, lo hizo con diseños. Si miramos el versículo 9 del capítulo 25, donde estamos, de Éxodo, mire lo que Dios le dijo a este hombre. Versículo 9: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y luego en el versículo 40 le confirma: hágalo así. Pero este versículo nos habla de diseños. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño. Así que Dios diseñó todo lo que iba a hacer. Si usted lee el libro de Génesis, partiendo del capítulo 1, donde nos habla de la creación, ¿puede usted creer que todo el universo creado, que todo lo que Dios hizo, no tuvo una planeación? ¿No tuvo un diseño para que fuera hecho de tal manera, con tal perfección? Dios diseñó. Los que creemos firmemente que Dios creó al hombre, al ser humano, vemos cómo Dios se tomó tiempo para hacernos a nosotros, para crear el primer hombre que llenaría la tierra. Y se tomó su tiempo, hizo un diseño bien hecho. Cuando usted conoce un poco de la anatomía de su cuerpo, puede darse cuenta que el hombre, el ser humano, es la obra, la creación más perfecta que Dios ha podido hacer. Porque todos los órganos funcionan en una manera tan excelente que hacen que el cuerpo se pueda mover, que el cuerpo pueda descansar, que el cuerpo sude, que los ojos lloren, que haya saliva en nuestra boca, que haya movimiento en nuestro cuerpo, que hayan articulaciones para poder doblarse, para poder encogerse, estirarse, que hayan músculos, y todo lo que contiene nuestro cuerpo es una obra perfecta de Dios. Entonces le pregunto a usted: ¿cree usted que cuando Dios creó al hombre lo hizo así como cayera? No, señor. Dios trabajó en un diseño y en un modelo para hacernos de la manera más perfecta, como solo Él podía hacerlo. A mí me encanta ver esos canales donde hablan del universo, de los planetas, y yo me quedo asombrado, y cuando veo eso digo: uy, Dios, ¿cómo hizo? ¿Cómo creó todo? Uy, yo puedo ver que Dios diseñó el funcionamiento del universo para que trabajara, funcionara de esa manera tan perfecta. Porque Dios trabaja con diseños y con modelos. Él es el arquitecto supremo de todas las cosas, el diseñador supremo de todas las cosas. Todo lo creó, o lo que hizo, no lo hizo al azar ni como saliera. Diseñó también para nosotros un plan de salvación que fue y es perfecto.
allá, mucho antes de que Jesucristo viniera a la tierra como ser humano a morir en la cruz, Dios ya había diseñado todo ese plan de salvación. Por eso, cuando usted estudia la salvación en Cristo, se da cuenta de cómo esa obra, de cómo ese plan de salvación que Dios diseñó para usted, para mí, para toda la humanidad, es tan perfecto. Él lo diseñó. Diseñó nuestra salvación. Diseñó la familia y las leyes que rigen al universo y las que nos rigen a nosotros. Esto de que el día tenga 24 horas, de que llegue la noche, de que la tierra gire sobre un eje que no se ve, cuelga la tierra sobre nada, dice la Biblia. ¿Cómo se sostiene? Es cuestión de Dios, cómo creó el universo y lo diseñó para que funcione. Nada de eso fue al azar, fue un diseño perfecto de Dios. Tanto Noé en el capítulo 6 de Génesis como Moisés en este capítulo 25 de Éxodo debían hacer las cosas, el arca, el tabernáculo, conforme a lo que Dios les había dicho. A Noé Dios le dijo: construye un arca, y le dio las medidas exactas de cómo debía ser. Le dijo que la hiciera de 3 pisos. Le dijo que la tenía que cubrir con brea. Le dijo de qué madera tenía que ser el arca. Le dijo qué debía meter en el arca. Le dijo dónde debía ir la puerta. Y todo el diseño se lo dio Dios, con el propósito de salvar a Noé y a su familia, que eran los únicos que creían en él. Dios le ordenó a estos 2 varones, Noé y Moisés, a hacer estas cosas, el arca y al otro el tabernáculo, y les dio el modelo, el diseño, y les dijo aún los colores, los materiales, las medidas, el tamaño y todo cómo debía ser. Ahora preguntémonos en esta mañana, ¿qué hubiera pasado si ellos, Noé y Moisés, no hubieran hecho las cosas así como Dios se las había enseñado, les había mostrado? ¿Qué hubiera pasado? En el caso del arca, probablemente el arca no hubiera resistido la furia del diluvio. Probablemente el arca no hubiera soportado el estar tanto tiempo sobre el agua. Probablemente los fuertes vientos que hubieron en el diluvio hubieran volcado el arca. Probablemente la cubierta se hubiera elevado. El arca se llena de agua, se mueren ellos, se mueren los animales. Mejor dicho, en resumen, hubiera habido un fracaso si Noé no construye el arca conforme a lo que Dios le mostró o lo que Dios le ordenó y le enseñó. Él le dio el diseño, le dio el modelo, los materiales, le dijo: hágalo de este tipo de madera, hágale esto, póngale aquello. Y probablemente si Moisés no hace el tabernáculo conforme a lo que Dios le mostró en el modelo allá en el monte, hubiera habido también un caos. Se hubiera podido generar un incendio cuando hacían los sacrificios, o hubiera habido un ventarrón y se hubiera elevado las cortinas, las toldas, bueno, todo se lo hubiera llevado, se lo hubiera desbaratado. Entonces hubiera tenido que Moisés volver a empezar otra vez y hacerlo conforme al modelo que Dios le había mostrado. ¿Conoce usted personas, o tal vez usted ha sido uno de los que no han hecho las cosas conforme a los modelos y diseños que se han mostrado y luego ha tenido que repetirlo? Ahí es donde pierde tiempo, pierde materiales y a volver a empezar. ¿Ha conocido usted tal vez personas que no han seguido los patrones de la palabra de Dios? Tal vez usted, hermano, ha sido una persona que ha aconsejado a alguien de acuerdo a la palabra de Dios y le habrás dicho: mira, haz esto, o puedes hacer esto o aquello,
porque eso dice la palabra de Dios. Y la persona no lo hizo así y después la has visto llorando, fracasada, arruinada, desesperada y volviendo a pedir consejo por no haber hecho conforme a lo que se le dijo. Probablemente usted ha sido también una persona que alguna vez no hizo las cosas conforme a lo que le enseñaron y ha tenido fracasos y ha tenido que llorar y ha tenido que pedir perdón y ha tenido que volver a empezar de nuevo. Dios quiere evitarnos todo ese largo sufrimiento, ese drama tan doloroso. Dios quiere evitarnos todo eso. ¿Cómo? Mostrándonos el modelo que debemos seguir para que las cosas funcionen como deben funcionar. En tercer lugar, ya vimos 4 cosas importantes. Vimos que Dios trabaja con moldes y diseños. Pero en tercer lugar, vemos que de igual manera Dios nos ha dado a nosotros los modelos y diseños para que conforme a ellos hagamos las cosas y nos conduzcamos nuestras vidas en este mundo donde Él nos ha puesto. Y estos modelos aplican básicamente a 4 cosas que tengo aquí para compartir con usted. Primero, esos modelos que Dios ha dejado a nosotros aplican a la familia. Se ha dicho que la familia es el núcleo de la sociedad. Se ha dicho que la familia es como ese patrón de donde se generan o de donde salen cosas buenas o también cosas malas para el resto de la sociedad. Hay personas que todavía creen y piensan que en los colegios le van a educar a sus niños. Y no es así. Allá les enseñan algunas cosas que necesitan saber para el futuro y para la vida, pero no los educan. La educación, ¿de dónde sale? De ahí, de ese núcleo llamado familia, hogar. Entonces, esos modelos que Dios ha diseñado aplican primero a la familia. Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22. Efesios 5, 21 y 22. Dice la palabra del Señor aquí que las casadas que deben hacer, dice, deben estar sujetas a sus maridos. La palabra sujeción está mencionada aquí en la Biblia, sujeción. Una sujeción bien aplicada por la casada es aquella en donde la esposa se subordina al esposo, reconociendo su autoridad como cabeza del hogar. Las casadas estén sujetas a sus maridos, dice la Biblia. Ese es el modelo que Dios diseñó para empezar con la familia. La sujeción. En esta sujeción no es porque el esposo obliga a la esposa a sujetarse, sino que es una sujeción voluntaria que deberá partir de la misma esposa. La sujeción. Reconocer que el esposo es autoridad en la casa. Pero eso sí que se ha perdido en estos tiempos. Hoy en día hay mujeres que ellas son las que mandan en la casa, ellas son las que ordenan y se hace lo que ellas digan y no más, y el esposo tiene que obedecer. Ahí es donde sale ese dicho muy popular que algunos mencionan, dice: en la casa se hace todo, dicen algunos esposos, en la casa se hace todo lo que yo obedezco, porque la que manda, la que tiene la autoridad, la que lleva la batuta es la esposa, y el esposo es por allá en un rincón solamente haciendo lo que ella diga. Error. Ese no fue el modelo que Dios diseñó. El modelo de Dios es: casadas, estar sujetas a sus maridos.
Pero esta sujeción no es, vuelvo y digo, esta sujeción no es que el esposo se enseñorea de la esposa y ya va a hacer con ella lo que quiera, que la va a gritar, que la va a golpear porque soy el esposo, porque soy la cabeza. No, Señor. Porque en Efesios 5:25, ahí más adelantico, versículos 25 y 28 de Efesios, dice la Biblia a los esposos que deben amar a su esposa. Los esposos deben amar a su esposa. Y este es un amor que respeta, que sirve, que cuida, que valora a la esposa. Si ve la diferencia entre el concepto machista de muchos hombres a lo que dice la palabra de Dios. Ese amar a la esposa es respetarla, es valorarla, es cuidarla, es comprenderla y es hacer todo lo que esté a su alcance y en sus manos para cuidar de esa esposa y que esa familia sea una familia que funcione conforme a los planes de Dios, conforme al modelo y al diseño de Dios. Hoy en día se está trabajando y el gobierno y las entidades trabajan mucho por la cuestión de los géneros, ¿no? De la violencia intrafamiliar. Y hay un alto porcentaje de violencia contra la mujer, de maltrato contra la mujer. Por eso han creado las oficinas de atención a la mujer maltratada. Y cuando una mujer es maltratada, es ultrajada por un hombre o por el esposo, entonces va y pone su queja, su petición, y hay una línea de atención a esta mujer. Y el Estado está en la obligación de protegerla y de prestarle atención si está siendo víctima de violencia, de maltrato por parte del esposo o de cualquier persona. Pero también se ve ese maltrato para el hombre. Tal vez no es que la mujer lo maltrate, lo golpee, que coja la correa a darle como a niño, pero sí lo puede maltratar psicológicamente. Pero aquí el modelo de Dios nos habla de amor, de sujeción. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. El modelo para la familia, que también incluye a los hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Principios, modelo de Dios para que una familia funcione bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hoy es el Día del Padre aquí en Colombia, en algunos países también lo estarán celebrando. Y muchos tal vez llorarán hoy porque perdieron a papá y no fueron buenos hijos. No lloran de dolor, lloran es de remordimiento. Por eso decía al comienzo que les saludaba, que ojalá usted que ya perdió a su papá, que su papá partió a la eternidad, tenga en su corazón, en su conciencia tranquilidad y en su corazón la satisfacción de haber sido un buen hijo. Esta es la conducta correcta. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estos versículos nos hablan de obediencia, pero también de control. Obediencia y control. El papá tiene que controlar al hijo, amonestar al hijo, exhortar al hijo o regañarlo, como se sabe o se conoce popularmente. Pero hay padres que dicen no, o madres que dicen no,
Yo no le digo nada a mi hijo porque entonces se va de la casa. Pues que se vaya y que le vaya bien. Porque si no se puede sujetar, si no se puede someter, entonces no tiene lugar allí. Una vez el hijo mío se puso un poco como altanerito, ya estaba crecidito, más fornido que yo. A mí me ven al lado de él y no creen que él es mi hijo, creen que yo soy el hijo de él. Pero una vez se puso así como sopladito, como elevado, como no sé qué. Y yo le dije, venga, un momentico. Quiero decirle algo. Le dije, mire, mientras usted puede tener bigote, le puede salir barba y puede tener la voz gruesa, ser más alto y fornido que yo. Porque uno empieza a envejecer y empieza como para abajo, pero ellos están creciendo y son hacia arriba. Y todas estas cosas, pero, le dije, pero, aquí hay un pero. Pero mientras usted esté bajo este mismo techo, conviviendo con su mamá y conmigo, yo soy su autoridad y usted se somete a lo que yo le diga. Si yo le digo la entrada es a tal hora, es a tal hora. Ahora, mucho se le ha dicho a él, mire, si usted se pone de gracioso por ahí con las muchachas y resulta con una muchachita por ahí con la barriguita inflada, mire a ver cómo le hace para mantenerla. Mire a ver cómo le hace para responder por ese niño o niña. Porque como tuvo los pantalones, la valentía y la hombría de embarazar a esa muchacha, también tendrá los pantalones y la valentía para responderle a ella y al muchachito. Y él sabe que no puede llegar a la casa con una sorpresita allá. Vea, aquí les traigo a mi novia. Está embarazada, fue que de la casa la echaron, entonces para traerla para acá. No, señor, me da mucha pena. Y en esa ocasión que se puso así, le dije, si no le sirve así, mi hijo, vea, ahí está la puerta. Usted puede salir por esa puerta e irse a donde le soporten todo lo que usted quiera hacer y como quiera vivir. Ahí está la puerta, escoja. Tiene 25 años y todavía está ahí en la casa con nosotros. Pero padres que no, yo no le digo nada al hijo porque se va. Se me va el muchacho, se va. ¿Qué le va a hacer? Si no se puede someter. Entonces usted va a dejar, padre, madre, que su hijo o su hija haga todo lo que quiera hacer, se desordene su vida, le desordene la casa, se la deshonre metiendo mujeres allá o la muchachita metiendo al novio allá para hacer sus cosas. Va a permitir entonces, porque usted no le puede decir a su hijo nada, porque se enoja, se pone colorado, porque grita, porque habla duro y porque se va de la casa. ¿Qué prefiere usted? ¿Honrar a Dios o darle rienda suelta y placer a sus hijos? ¿Qué prefiere usted entonces? ¿Salirse del modelo de Dios y acogerse al modelo que el muchacho o la muchacha le quiere poner a usted? No, señor, sea valiente. Mire, el evangelio, verdaderamente el evangelio es para valientes. En el mundo usted ve, aunque hay excepciones, hay padres del mundo que no conocen del Señor y son templados con sus hijos y no le permiten esas cosas, pero la gran mayoría sí lo permiten. Que el novio llegue con la muchacha de la casa y se metan a su cuarto. Y como es la moda, ese es el modelo de Dios. La esposa sujeta al esposo, el esposo amar a la esposa, los hijos obedecer a los padres y los padres no provocar a ira a sus hijos. ¿Qué otro modelo quiere? Para que la sociedad funcione mejor o funcione bien como debe ser, ¿qué otro modelo quiere? Infortunadamente, el mundo se salió del modelo de Dios y por eso pasa lo que pasa. Por eso vemos lo que vemos. Muchachos, muchachas perdidas en drogas, en vicios, en tragedias, en una y otra cosa. Padres solos porque no supieron conducir a sus hijos. Padres abandonados porque no fueron templados con sus hijos. No fueron padres que controlaban a los hijos. Pero ese es el modelo de Dios para la familia. Ahora, si hablamos del matrimonio, Génesis 2:21 dice que Jehová Dios, Génesis 2:21,
Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas o un costado y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Dice que hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, mire esto. Esto es importante. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese fue el diseño de Dios para el matrimonio. El primer matrimonio que hubo o que ha habido en la historia de la humanidad lo celebró Dios con Adán y con Eva, para que empezara una familia. Ese es el modelo de Dios, escúcheme bien. Y cuando Adán ve esto, dice: esta es varona. Ahora mire, vuelvo y leo esta parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Aquí la Biblia está usando el término singular. No dice y se unirá a sus mujeres. Este es el modelo de Dios para el matrimonio. Pero el modelo que ahora ha adoptado la humanidad, ¿cuál es? Varias mujeres el hombre. Tiene la esposa en casa, llega del trabajo, ella lo atiende, de pronto le da su comidita si él va a comer, y el hombre sale a buscar otra mujer y otras mujeres. Se va a los prostíbulos, se va donde la otra y donde la segunda, la tercera, la cuarta. Pero el modelo de Dios fue: se unirá a su mujer. No dijo a sus mujeres. Por eso es que hay tanto caos en familias. Y por eso es que hay hijos que hacen lo mismo porque su papá lo hacía o lo hace. El modelo de Dios fue unirse a su mujer, a una mujer, no a varias mujeres. Y serán una sola carne. E igual para la mujer. El diseño de Dios, el modelo de Dios para el matrimonio fue que la mujer tuviera un solo marido, un solo hombre. Pero hoy no. Ella también puede tener el otro y al otro, y hacerle por ahí jugaditas al esposo cuando él no está. Se fueron a otro modelo, el modelo del mundo, el modelo de la carne, el modelo del diablo, el modelo de los deseos y las pasiones desordenadas. Eso es lo que hace el mundo. Y han dejado el modelo de Dios que Él diseñó para el matrimonio. Ahora, la otra parte grave, y es que Él dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. No dice se unirá la mujer a su mujer. Tampoco dice al varón y se unirá el hombre a su hombre, y los dos serán una sola carne. Dice varón y hembra. Dice se unirá el hombre, el macho, el hombre. Dejará a su padre y su madre y se va a unir a su mujer. Pero hoy en día no. Ya se salieron del modelo de Dios. Ya no es a unirse a su mujer, sino la mujer a una mujer y el hombre a un hombre. Y aquí aplica lo que dice en el libro de Romanos capítulo 1, cuando habla de la culpa universal del hombre. Dice la Biblia allí que los hombres, dejando el uso natural, cuando habla del uso natural, está diciendo es del diseño y el modelo que Dios dejó. Los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en sus propias lascivias, cometiendo hechos vergonzosos, hechos horribles, hechos que no van de acuerdo al modelo de Dios. Hombre con hombre, pero recibiendo, dice la Biblia, la retribución justa a sus extravíos. Y que de igual manera la mujer también dejó el uso del hombre para hacer lo que no conviene. Pero el modelo de Dios, ¿cuál fue? El modelo de Dios fue hombre, mujer y unirse en el matrimonio. Pero el modelo que han adoptado ahora es el modelo de amigos con derecho, y hasta canción le sacaron a esto.
amigos con derecho. Vamos, rumbeamos, nos divertimos, gozamos, tenemos sexo, nos divertimos y después cada uno para su casa. Eso sí, cuídate, porque yo por un hijo o una hija no voy a responder. ¿Fue ese el modelo de Dios? No. Por eso hay una sociedad depravada. Por eso hay una sociedad que va en un desenfreno. Por eso hay una sociedad que va camino a la destrucción. Porque el modelo de Dios está siendo olvidado. Modelo de Dios para el matrimonio. Pero también, para ir avanzando, Dios dejó un modelo para la sociedad en general. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 dice, Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El modelo de vida para la sociedad en general: no pagarle a nadie mal por mal, procurar siempre lo bueno delante de todos. Pero hoy no, el modelo es otro. Me la hizo, se la hago. Me la hizo, voy a vengarme. No me quiere pagar, pues verá cómo es. Y todo es un caos. Odio, venganza, destrucción, irrespeto. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8 también habla de un modelo para la sociedad, y tiene que ver con la autoridad que el pastor Leonardo hace ya unos domingos nos estuvo hablando de esto, la autoridad, el respeto y la sujeción a la autoridad. Ya no se ve casi esto. Ante la autoridad se ha irrespetado, llámese como se llame el tipo de autoridad. La autoridad se ha irrespetado. No se ha valorado la autoridad. Se le ha tenido en poco a la autoridad. No se le ha dado el estatus que Dios le da a la autoridad. En Mateo 5:44 el Señor Jesucristo dijo que había que amar a los enemigos, que bendecir a los que nos maldicen. Y también habla de procurar el bien unos con otros. En Colosenses 3:22 dice la Biblia que los siervos deben también estar sujetos a sus amos o a sus patrones. En este caso, los trabajadores, los empleados deben estar sujetos a su patrón. Y dice que deben servirle, pero no como sirviendo al ojo, es decir, no trabajando para que él me vea o cuando él está por ahí y de resto no hago nada, no, sino que dice que se debe cumplir con esa función y esa labor. Todo esto tiene que ver con lo que es la sociedad. Todo con lo que es la sociedad. Procurar lo bueno, procurar el bien, procurar que las cosas anden y funcionen en armonía. Dios dejó el modelo porque Dios trabaja con modelos, porque Dios trabaja con diseños. Él no dejó que la sociedad o la humanidad que empezó a nacer, a crecer y a multiplicarse anduviera como quisieran andar. Él dejó leyes, mandamientos. Y si usted quiere conocer más leyes de las que Dios dejó y más modelos de conducta que Dios dejó para la sociedad, lea libro completo de Éxodo, léase Levítico, que hay leyes, léase Deuteronomio, que resume toda la ley, y ahí va a encontrar cómo Dios diseñó un estilo de vida, como Dios dejó un modelo para que la sociedad se conduzca. Hace algunos años atrás, cuando yo estudié primaria y aún en primero de bachillerato, había una materia
que se llamaba religión. Uno tenía el horario de clase y decía, tal día toca religión. Y por lo menos en esa materia, de alguna manera, equivocada o cierta, de alguna manera, a los alumnos se les hablaba de Dios y se les ponía a leer textos que hablaban de Dios, que mencionaban cosas de la Biblia, de la creación, de Jesucristo, bueno, todo eso. Y había respeto por esa materia. Cuando uno tenía que exponer algún tema de religión, pues lo estudiaba mucho porque era para exponer. Hoy en día esa materia desapareció del aula de clases en los colegios. La cambiaron por ética y valores. ¿Cuál ética y cuáles valores? Valores a conveniencia. Porque el maestro de ética y valores puede ser deshonesto. Entonces, ¿dónde está la ética y el valor que enseña? ¿Cuál ética y valores? Si ese maestro puede que sea de los hombres que para satisfacer sus necesidades sexuales no usa a la mujer sino al mismo hombre, o viceversa. ¿Cuál ética y valores? Si hemos visto y se ha conocido de jovencitas estudiantes que tienen que acostarse con el profesor para poder aprobar la materia, ¿cuál ética y valores? Si eso, los valores los han acomodado a como les convenga, pero no son los valores que Dios estableció, no son los modelos ni los patrones de conducta que Dios estableció para la humanidad y la sociedad. Pero quitaron la religión para poner ética y valores, que es puro bla, bla, bla. Y los maestros saben que le estoy diciendo la verdad. Si algún maestro me está escuchando, me está viendo, no se enoje conmigo, que es la verdad. El modelo para la sociedad que Dios estableció es ese. Y también Dios estableció un modelo para la iglesia. Los que ya somos de la iglesia del Señor, los que ya caminamos con Él y somos parte de su pueblo. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice el apóstol Pablo a la iglesia, a usted, a mí, aunque él dice que está en Corinto, pero en este caso a la iglesia que está aquí en Colombia, aquí en Tuluá, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador y en toda parte donde nos estén viendo. A la iglesia que está allí, a los santificados en Cristo Jesús, dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El modelo para la iglesia, aquí ¿cuál es? Ser santos. Dice aquí la Biblia que han sido llamados a ser santos. Ese es el modelo para la iglesia, la santidad. El estar apartado para Dios, el vivir para Dios, el consagrarse a Dios. No un día aquí en la iglesia y otro día por acá en el mundo. No un día aquí en las cosas de Dios y otro día aquí en las cosas del diablo. No un día aquí en los placeres cristianos espirituales y deleitándose en Dios y el otro día aquí en los placeres carnales mundanos deleitando la carne. A la iglesia, a los santificados en Cristo Jesús, que son llamados a ser santos. Usted, hermano y hermana, que pertenece a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo, ha sido llamado a ser santo. Y ese es el modelo para la iglesia. Ese es el modelo para usted como hijo de Dios. Ese es el modelo de Dios para usted que hace parte del cuerpo de Cristo. Capítulo 14, versículo 12 del mismo 1 Corintios. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nos habla de una edificación y de un crecimiento, de un abundar en los dones. ¿Sabe que
hay escasez de dones en la iglesia. O están escondidos, los tienen y están por ahí guardaditos. Pero hay escasez no porque el Espíritu Santo no los haya dado, porque la Biblia nos enseña allí mismo en Corintios que Él repartió dones a la iglesia, los entregó a la iglesia. Pero la iglesia no los usa, la iglesia los esconde, la iglesia los entierra, la iglesia los olvida. Pero el modelo de Dios para la iglesia es este: el crecer en esos dones, el abundar en los dones, el ser edificado por medio de esos dones. Es el modelo de Dios para la iglesia, para usted y para mí, que somos parte de este hermoso y glorioso cuerpo de Cristo, conocido como la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Abundar en ellos. Apocalipsis 3:3 sigue el modelo para la iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, santidad, el buen proceder, edificación con los dones del Espíritu, limpieza total, pero también, como dice este versículo, oír al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que escucharlo. Y dice aquí: acuérdate de lo que has recibido y oído. Por eso les decía al comienzo que no sé si Moisés tomó una tabla y escribió todo, o lo memorizó, lo recordó, no sé cómo hizo, tenía buena memoria tal vez. Pero Moisés escuchó, oyó y vio y atendió. Y aquí la palabra de Dios en el mensaje a la iglesia nos dice: acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido, y que guárdalo y arrepiéntete. Actúa con eso que la iglesia ha recibido, con eso que usted, hermano, como parte de la iglesia ha oído y ha recibido. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que guardarlo en su corazón, tiene que ponerlo a producir, tiene que ponerlo a trabajar, y hay que guardarlo y arrepentirse. Porque si no lo hace así, conforme al modelo que Dios está mostrando aquí, entonces dice el Señor: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Conservar lo recibido. ¿Cuántos textos de la Biblia ha leído? ¿Cuántos versículos hemos aprendido en nuestro transitar cristiano? ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántas enseñanzas hemos oído y recibido? Y la pregunta es: ¿cuántas de ellas recordamos y guardamos en el corazón? Si hoy nos preguntan qué predicaron hace 8 días, tal vez muchos no lo recordamos. Ay, ¿qué fue? Ay, yo no me acuerdo. O no prestó atención, o no le dio importancia. Algo pasó. Pero el modelo de la iglesia, el modelo de Dios para la iglesia es este. Y finalmente, porque una cosa es un grupo y otra cosa es lo personal. El modelo de Dios a nivel personal. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14 dice la Biblia: Romanos 13, 13, 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Ve lo que dice este versículo? Eso es para usted personalmente, para que usted ande como si fuera de día, para que usted y yo andemos de manera honesta, que no seamos glotones, que no seamos borrachos. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. No en lujurias ni en lascivias, tampoco en contiendas ni en envidia, sino que nos vistamos de Jesucristo.
Y vestirse de Jesucristo es tener la plenitud de Cristo en nosotros, vestirnos del amor, de la paciencia, de la santidad, vestirnos de la compasión, de la misericordia y de todo lo que es Jesucristo. El primer vestido que usted debe ponerse, que yo debo ponerme, el vestido que yo debo anhelar todos los días para ponerme, para cubrirme, es el vestido de Jesucristo. Dice vestíos, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra de Dios aquí. Ese es el modelo para su vida personal. Ese es el modelo para su vida, para su individualidad, para usted como persona, para usted como hijo de Dios. Ese es el modelo que Dios le dejó a usted para que se conduzca en esta vida. Santiago 1, 26 y 27 dice la Biblia que si alguno se cree religioso entre nosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿qué sucede? La religión de tal es vana, es basura, es mentira, no sirve, no vale de nada, no está en nada. Parafraseando este versículo, todo el que se ufana de ser religioso, llámese católico, llámese cristiano, pero no refrena la lengua, no es capaz de contener la lengua, sino que dice palabras ociosas, sino que maldice, sino que usa un lenguaje grotesco, un lenguaje grosero, un lenguaje vulgar, un lenguaje ofensivo, y su lengua la usa para mal. Entonces lo que profesa, lo que dice es mentira, es vano, no sirve, eso es basura completamente. Dice, y no refrena su lengua, la religión, lo que tal persona dice, lo que ella dice, eso es vano, dice la palabra de Dios. Y más claro no lo podía decir. Ese es el modelo de Dios para usted como persona, para mí como ser humano. Y luego dice la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre. ¿Cuál es? Dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, pero dice, y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo que Dios diseñó para usted y para mí. Eso es lo que Dios diseñó para la humanidad. Y aunque los versículos que hemos estado usando, algunos de ellos fueron dirigidos a iglesias y en la antigüedad de pronto al pueblo de Dios, esto es lo que la iglesia, lo que el pueblo de Dios tiene que transmitirle al mundo perdido. Esto es lo que el pueblo de Dios, lo que la iglesia de Jesucristo debe enseñarle al perdido, porque él no lo conoce, o si lo conoce lo olvida, lo desecha. Pero hay que martillar en esto, porque es el modelo, o son los modelos que Dios dejó para la existencia humana, para que las cosas se hagan conforme a lo que Él ha diseñado y ha dejado. Cuando suceden las tragedias de muerte, de asesinatos, de robos, de niños violados, de niños que botan por allá en un basurero, en un caño, siempre la pregunta de la mayoría de la gente es: ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué permite? ¿Y Dios por qué deja que eso pase? ¿Cómo violan a una niña de 5 años y luego la matan? ¿Por qué Dios permite? No, eso no. Más bien pregúntese, ¿por qué se dejó el modelo de Dios para hacer lo contrario? ¿Por qué se dejó el molde, el modelo de Dios? ¿Por qué no entramos en el molde de Dios para que Él nos haga como Él quiere que sea? La pregunta formulada debe ser cambiada. ¿Por qué se dejó el diseño de Dios para hacer nuestro propio diseño, nuestra propia decisión o nuestros propios conceptos? La religión de tal es vana. Y primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 y 11 dice la Biblia para usted en lo personal y para mí en lo personal, que el que quiere amar la vida y ver días buenos, ver días sabrosos, ver días diferentes,
días especiales, ¿qué tiene que hacer? Mire lo que tiene que hacer. Refrene su lengua del mal. Usa un término parecido al de Santiago. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Además de esto, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Habrá otro modelo mejor que este? ¿Habrá otro diseño mejor que este que Dios nos da en su palabra para la vida personal? ¿Habrá otra manera diferente y mejor que la de Dios? Déjeme decirle que no. Este es el perfecto modelo para la vida. Estos son los perfectos modelos de Dios para la familia, para el matrimonio, para la sociedad y para lo personal. Estos son los modelos que debemos seguir. No dar lugar a la carne, ser piadosos, apartarnos del mal. La gente, mire, ahora con el asunto de esta pandemia, todo el mundo anda preocupado. ¿Esto hasta cuándo será? ¿Será que vamos a tener que seguir el resto de nuestros días usando este tapabocas tan molesto, tan incómodo? ¿Será que vamos a tener que seguir con ese aislamiento, con todos estos protocolos? No sabemos, porque esperamos ver días mejores, días buenos. Pero para que esos días mejores y buenos lleguen y los veamos, no olvidemos esta parte. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Todo lo que se empieza mal, termina mal. Si usted empieza una relación amorosa mal, termina mal. Si usted empieza un proyecto mal, termina mal. Si usted no hace las cosas de acuerdo al modelo que se le da para que queden bien hechas, va a terminar, repito, en fracaso, va a terminar en lamento, va a terminar en destrucción, va a terminar en crisis, en caos. Pero si usted hace las cosas de acuerdo al modelo que le mostraron, no va a haber lugar a errores. Hay cosas que se les permiten un margen de mínimo de 3 de error, porque no representa mayor peligro. Pero cuando se trata de la vida, hay que ajustarnos al modelo de Dios. Cuando se trata de la familia, hay que ajustarnos al modelo de Dios. Así que usted que me ve, si de pronto usted es de las personas que tiene su pareja pero vive en unión libre, cásese. Arregle su situación ante el Estado, pero principalmente ante Dios. Cásese como Dios lo manda. Honroso sean todos el matrimonio, dice la palabra, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si usted es del hombre que aparte de su esposa tiene otra por ahí, quédese con su esposa nada más. Si usted es de las mujeres que les gusta también tener amiguitos por ahí con derechos, arrepiéntase. Dice aquí la palabra, apártese del mal y haga el bien. Ese es el modelo de Dios para nosotros en este tiempo. Como conclusión, al seguir el modelo de Dios en todo, óigase bien, en todo, podemos tener por seguro una mejor vida en todas las áreas. Nuestra actitud hacia el modelo, hacia su modelo, debe ser mirar y observar y hacer conforme a este. Y vuelvo y digo, ¿qué hubiera pasado si Noé no hace el arca como Dios se la mostró o se la enseñó? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera hecho el tabernáculo como Dios se lo mostró, como el modelo que Dios le dio? Pero para conocer el modelo de Dios es necesario ir al monte, ir a su presencia, así como lo hizo Moisés, y hacer que su palabra more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
animándonos, exhortándonos cada día más unos a otros. Espero que en esta mañana Dios haya hablado a su vida, porque mientras estudiaba este mensaje, Dios habló a mi vida. Si usted quiere que las cosas cambien, si anhela que las cosas mejoren, si anhela, si desea que todo marche bien, acójase al modelo de Dios. No hay modelo mejor, no hay otro modelo. Y podría decir que no hay otra opción, o pueden haber más opciones, pero no son las opciones correctas. La opción correcta y única es el modelo de Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? Seguir ese modelo de Dios. Si quiere cambios en su vida, si quiere cosas diferentes, que su hogar funcione, que su relación con su esposa, con su familia funcione, si quiere que la sociedad funcione, si usted quiere ser un mejor ser humano, si quiere usted de pronto mejorar su relación con los demás, ahí está el modelo de Dios. Y vuelvo y le digo, léase Éxodo, Levítico, Deuteronomio, lea completico los libros, ahí va a encontrar mucho más, que lógicamente por tiempo no lo podemos hablar aquí, pero usted tiene la herramienta que es la Biblia, la palabra de Dios, y ahí Dios le va a mostrar ese modelo. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra y para pedirle que haga un eco poderoso en nuestras vidas. Padre, quiero darte gracias una vez más en esta mañana en el nombre de Jesús. Decirte, mi Dios, gracias, porque tú tienes, Señor, el más grande y buen interés en que nuestra vida funcione de una manera correcta y excelente, en bendición, en prosperidad. Pero para ello, Señor, tú nos has dejado un modelo excelente, el único modelo, Señor. Pero nosotros, todos los seres humanos, Señor, nos hemos salido de tu modelo y no le hemos prestado atención a este. Mas hoy, Señor, por tu palabra nos damos cuenta que no tenemos opción, como no la tuvo Moisés, sino que tenemos que hacer conforme a tu modelo, Señor. Así que yo te pido, Padre, por cada uno de nuestros oyentes, de nuestros hermanos y nuestros amigos que allá en su lugar, en su casa, donde estén, nos han escuchado, nos han visto y Señor, han escuchado esta palabra en el día de hoy. Yo te pido, te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra tenga un eco poderoso y transformador en nuestra vida. Y ayúdanos, Dios, para hacer las cosas conforme a tu modelo. Señor, sabemos que cuando nos salimos del modelo exacto, las cosas no salen bien, no funcionan bien. Las cosas quedan mal hechas, no van a funcionar bien. Y lo mismo sucede si nos salimos de tu modelo, Señor. Nuestra vida va a ser un caos, un fracaso, como hemos visto en muchos ejemplos, Señor, o aún como hemos experimentado personalmente. Ayúdanos, por tanto, Dios, a través del Espíritu Santo. Y quiero bendecir en esta hora a cada persona que nos está viendo y nos ha escuchado. Tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces las vidas, Padre. Y sabes en qué ellos están fallando y ellos también lo saben. Así que te pido que tu palabra persuada sus corazones. Que tu palabra persuada, Espíritu Santo, tú que eres el que traes esa persuasión, tú que eres el que convences, tú que eres el que enseñas, el que hablas, habla al corazón de tu pueblo, habla al corazón de nuestros oyentes, amigos y hermanos, para que el modelo tuyo vuelva a ser el modelo por el cual nuestra vida se construye, se fundamenta. Señor, oro por las familias, Padre amado, que están en deterioro. Oro por los hogares que están en deterioro porque se han salido del plan y del diseño tuyo, Señor, y le han dado las riendas y le han dado el lugar al diablo para destruirlos, Padre. Señor, que el modelo tuyo sea establecido en la familia, en la sociedad, en la iglesia,
iglesia y en lo personal de nosotros, Señor amado, para que así podamos amar la vida y ver días buenos, Señor amado, y disfrutar la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser como el modelo de Dios nos lo ha enseñado, el modelo que nos ha mostrado el Padre Celestial en esta mañana, Señor amado. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza y gracias, Señor, porque quieres lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana de domingo hermoso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si puede en su casa levantar sus manos, decir allá un gloria a Dios o ponerlo allí en el chat, hágalo, poner aplausos para Dios. Bien, amados hermanos, amigos, muchas gracias por estar conectados en la mañana de hoy con nuestro culto virtual. Es bien diferente y bien complicado hablar desde aquí, no tener a la gente aquí presente, pero bueno, sabemos que estamos conectados en espíritu con usted allá en su casa donde está. Muchas gracias por su atención, por estar ahí pendiente de la transmisión. Esperamos entonces que el próximo fin de semana, el próximo domingo, podamos ya estar aquí presentes en nuestro templo, alabando juntos al Señor y en armonía. Que Dios les bendiga. Deseo un feliz día de Padre nuevamente. Que la paz de Dios, la gracia del Espíritu Santo y la comunión de ese Espíritu bueno, esa gracia maravillosa, les acompañe no solamente hoy, sino el resto de esta semana. Dios les bendiga. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.